Pierdes fuerza, no levantas lo mismo, te cuesta más, sientes que tu cuerpo ya no responde igual. Pero cuando te miras, el músculo sigue ahí. No se ve más pequeño, no parece haberse ido, y entonces aparece la duda. ¿Cómo puedo estar perdiendo fuerza si no estoy perdiendo músculo? Nadie te explica esto con claridad, porque solemos pensar que la fuerza vive dentro del músculo, como si fuera solo una cuestión de tamaño. Pero la realidad es más incómoda, más interesante, y mucho más profunda. Hoy no voy a decirte qué hacer. Hoy voy a explicarte qué está pasando en tu cuerpo cuando tu fuerza cambia sin que tu músculo desaparezca. Y cuando entiendas esto, vas a empezar a mirar tu cuerpo de otra manera. La fuerza no nace en el músculo. El músculo solo ejecuta. La fuerza se organiza primero en el cerebro. Cada movimiento fuerte que haces es una orden eléctrica que sale del sistema nervioso. El músculo no decide cuánta fuerza producir. Obedece la señal que recibe. Y esa señal puede cambiar incluso cuando el músculo sigue teniendo el mismo tamaño. Por eso ocurre algo que casi nadie entiende. Puedes conservar masa muscular, y aún así perder fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza depende de cuántas fibras activas, de cuán sincronizadas están, de cuánta señal llega, de cuánta confianza tiene tu sistema nervioso en ese movimiento. Y todo eso está influido por el estrés, el cansancio mental, el sueño, la percepción de esfuerzo, la historia de fatiga acumulada. Incluso por cómo tu cerebro interpreta el riesgo de ese movimiento. Aquí aparece una micro pregunta clave. ¿Alguna vez te sentiste más débil sin sentirte más flaco? Eso no es casualidad, eso es control neural. Cuando tu sistema nervioso está más cargado, más alerta, más estresado o más cansado, reduce la señal. No porque tu músculo esté roto, sino porque tu cerebro intenta protegerte. Es una regulación, no una falla. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Pierdes fuerza, o tu cuerpo está bajando el volumen de la señal? La mayoría de las personas creen que la fuerza es solo músculo. Pero la ciencia del movimiento muestra que una parte enorme de la fuerza es coordinación neural. Por eso alguien puede ganar fuerza sin ganar músculo. Y por eso alguien puede perder fuerza sin perder músculo. La fuerza no es solo tejido, es comunicación. Cuando hablamos de fuerza, casi siempre la imaginamos como algo puramente mecánico. Más músculo, más fuerza. Menos músculo, menos fuerza. Pero el cuerpo humano no funciona como una máquina simple. Funciona como un sistema de decisiones biológicas. Y en ese sistema, el músculo no es el director, es el ejecutor. El verdadero director es el sistema nervioso, que evalúa constantemente cuánta fuerza es segura, necesaria y sostenible en cada contexto. La fuerza, entonces, no es solo capacidad física. Es una interpretación del cuerpo sobre su propio estado. El cerebro no envía fuerza máxima por defecto. Envía fuerza regulada. Cada contracción es el resultado de un cálculo. ¿Cuántas fibras activar? ¿Con qué intensidad? ¿Durante cuánto tiempo y con qué nivel de coordinación? Ese cálculo depende de señales internas. Nivel de energía disponible, historial reciente de fatiga, estado emocional, percepción de riesgo, experiencia previa con ese movimiento, e incluso memoria corporal de lesiones pasadas. Por eso dos personas con músculos similares pueden tener fuerzas muy diferentes. Y por eso una misma persona puede tener fuerzas distintas en diferentes momentos sin que su músculo haya cambiado. Aquí aparece una idea que casi nunca se explica. El cuerpo prioriza la protección sobre el rendimiento. Si el sistema nervioso percibe que el entorno interno no es estable, reduce la expresión de fuerza. No porque no pueda producirla, sino porque decide no hacerlo. Y esa decisión ocurre muchas veces sin que la persona sea consciente. No es una debilidad del músculo, es una estrategia del sistema. Esto también explica por qué la fuerza no siempre se pierde de forma lineal. A veces baja de golpe, a veces vuelve parcialmente, a veces fluctúa sin patrón aparente. Porque no está siguiendo solo la lógica del tejido muscular, sino la lógica del sistema nervioso, que funciona con umbrales, interpretaciones y márgenes de seguridad. La fuerza no es una línea recta, es una regulación dinámica. Otra capa importante es la percepción del esfuerzo. Dos contracciones pueden ser físicamente iguales, pero sentirse completamente distintas. Esa percepción no nace en el músculo, nace en el cerebro. Y cuando el esfuerzo se percibe como más alto, el sistema tiende a reducir la señal motora para evitar sobrecarga. Por eso hay días en los que el peso es el mismo, el cuerpo es el mismo, pero la experiencia es diferente. La fuerza no cambió en el músculo, cambió en la interpretación. También influye la coordinación.
La fuerza no es solo cuánta tensión puede generar una fibra, sino cuántas fibras trabajan juntas, en qué orden y con qué sincronía. Cuando la coordinación neural baja, la fuerza efectiva baja, aunque el músculo siga intacto. Es como tener un equipo completo, pero sin comunicación entre los miembros. El potencial está, pero no se expresa igual. Y aquí surge otra pregunta silenciosa. ¿Cuántas veces confundimos pérdida de fuerza con pérdida de capacidad, cuando en realidad es pérdida de organización? El cuerpo no solo se debilita, a veces se desorganiza, y esa desorganización no se ve en el espejo, pero se siente en el movimiento. El estrés mental también juega un papel central, no porque afecte los músculos, sino porque altera la regulación del sistema nervioso. Cuando el cerebro está en estado de alerta constante, cambia la forma en que distribuye recursos. La fuerza deja de ser prioridad. La estabilidad pasa a ser más importante que el rendimiento. El cuerpo se vuelve más conservador, no más débil, más cuidadoso. Incluso la motivación, entendida no como emoción sino como señal neural, influye. No en el sentido psicológico simple, sino en la activación de circuitos motores. Cuando el sistema no percibe propósito claro en una acción, la señal tiende a ser más baja. No porque falte voluntad, sino porque el cerebro no invierte el mismo nivel de activación en una acción que no considera necesaria o segura. Todo esto nos lleva a una conclusión que cambia la forma de mirar la fuerza. La fuerza no se pierde solo por deterioro estructural. Muchas veces se modula por regulación funcional. El músculo puede estar listo. El sistema puede no estar dispuesto. Y cuando miras tu cuerpo desde ese ángulo, la pérdida de fuerza deja de ser un simple problema físico y se convierte en una conversación entre sistemas. Entre lo que el músculo puede hacer y lo que el cerebro decide permitir. Por eso, medir la fuerza solo como resultado externo es quedarse con la superficie. La fuerza es también una expresión del estado interno del sistema, una especie de idioma silencioso que el cuerpo usa para comunicar equilibrio, carga, adaptación y protección. Y tal vez por eso la fuerza cambia antes que el músculo. Porque el cuerpo primero regula, y solo después transforma. Cuando la fuerza cambia, el cuerpo no está reaccionando solo al estado del músculo, sino al estado completo del sistema. El cerebro evalúa constantemente cuánta energía hay disponible, cuánta fatiga se ha acumulado, cuánta estabilidad percibe y cuánta confianza tiene en el movimiento. La fuerza, entonces, no es una capacidad fija, sino una expresión variable del equilibrio interno. 2 días con el mismo cuerpo pueden producir fuerzas distintas porque el sistema no está leyendo el contexto de la misma manera. La coordinación entre fibras, la velocidad de activación, la sincronía entre grupos musculares y la percepción del esfuerzo forman una red invisible que define cuánta fuerza aparece hacia afuera. Por eso la fuerza no siempre baja de forma progresiva, ni sube de forma predecible. A veces fluctúa, a veces se apaga parcialmente, a veces regresa sin que el músculo haya cambiado. No es inestabilidad del cuerpo, es regulación del sistema. Además, el cuerpo prioriza la protección por encima del rendimiento. Cuando el sistema nervioso interpreta que el entorno interno no es completamente estable, reduce la expresión de fuerza como una forma de cuidado, no como una falla. El estrés, la carga mental, la historia de movimientos previos, incluso la memoria corporal, modifican esa decisión sin que la persona lo note. La fuerza no desaparece, se reserva. Y cuando se observa desde afuera, parece una pérdida. Pero desde dentro, es una estrategia. La fuerza deja de ser solo un resultado físico y se convierte en una señal de cómo el cuerpo está organizando sus recursos. No es solo cuánto músculo hay, sino cuánta libertad tiene el sistema para usarlo. Y en ese punto, la fuerza deja de ser una medida de capacidad y empieza a ser una expresión del estado completo del organismo. Tal vez tu cuerpo no te está diciendo que estás perdiendo fuerza. Tal vez te está diciendo que está reorganizando cómo la usa. Y esa diferencia es enorme, aunque casi nadie la vea. Porque cuando interpretas la fuerza solo como algo que se va, entras en lucha con tu propio cuerpo. Pero cuando empiezas a verla como una expresión del estado del sistema, la relación cambia. Ya no es una pelea contra lo que falta, sino una lectura de lo que está pasando. La próxima vez que sientas que tu fuerza no es la misma, quizá no necesites preguntarte qué músculo perdiste, sino que está tratando de equilibrar tu cuerpo. Porque tu fuerza no vive únicamente en el tamaño de tus fibras, sino en cómo tu sistema decide expresarlas. Y cuando entiendes eso, dejas de ver tu cuerpo como un enemigo que falla. Y empiezas a verlo como un sistema que se comunica.
Y cuando entiendes que tu cuerpo se comunica, también entiendes que cada cambio en tu fuerza, en tu energía y en tu rendimiento deja de ser un juicio y empieza a ser una información. No para corregir, no para castigar, no para intervenir, sino para interpretar. La fuerza ya no es solo un número, ni una comparación con tu versión pasada, ni una expectativa que cumplir, sino una expresión del momento interno que estás viviendo. Y en ese punto ocurre algo silencioso pero importante. Dejas de medir tu cuerpo solo por lo que produce y empiezas a escucharlo por lo que expresa. La fuerza ya no es solo potencia, es contexto. Ya no es solo capacidad, es estado. Y cuando miras así, tu cuerpo deja de ser una máquina que falla y se convierte en un sistema que se ajusta, se protege, se reorganiza y aprende, incluso cuando desde fuera parece que simplemente está perdiendo algo.